«Cállate, no eres más que una empleada». Fue eso lo que el millonario le gritó a su humilde limpiadora, pero ella lo hizo quedar en ridículo. Valeria Morales ajustó su uniforme de limpieza mientras caminaba por los pasillos marmolados de la mansión más imponente de las Lomas. A sus 29 años había visto muchas casas lujosas, pero ninguna como la residencia de Eduardo Santamaría, un magnate inmobiliario de 36 años, conocido por su fortuna y su temperamento explosivo. La tarde del viernes 15 de marzo sería diferente a todas las demás. Mientras Valeria pulía cuidadosamente un jarrón de cristal de baccarat en la sala principal, escuchó a Eduardo hablando por teléfono con uno de sus socios. Su voz resonaba con arrogancia mientras presumía sobre una próxima adquisición de terrenos en la Riviera Maya. «Por supuesto que los campesinos van a vender», decía Eduardo, riendo con desdén. «Cuando vean el dinero, olvidarán sus tradiciones y sus tierras sagradas. Es solo cuestión de presión». Valeria sintió un nudo en el estómago. Conocía esas tierras. Su abuela había nacido allí, en una comunidad maya que había preservado sus tradiciones durante siglos. Sin poder contenerse, se acercó discretamente y con voz suave pero firme le dijo: «Disculpe, señor Santamaría, pero creo que está equivocado sobre esas comunidades. Esas tierras no son solo propiedades, son patrimonio cultural protegido por la UNESCO desde 2018. Eduardo se quedó helado. Nadie, absolutamente nadie, lo había corregido jamás en su propia casa. Su rostro se enrojeció de furia mientras cortaba bruscamente la llamada. Los invitados que había en la terraza contigua, importantes empresarios y políticos que habían venido para una cena de negocios, podían escuchar perfectamente lo que sucedía en la sala principal. «Cállate, no eres más que una empleada», gritó Eduardo, su voz cargada de desprecio y humillación. «¿Quién te crees que eres para corregirme? Eres una simple sirvienta que no sabe ni dónde está parada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los murmullos de la terraza se detuvieron abruptamente. Valeria sintió como todas las miradas se dirigían hacia la sala principal. Su corazón latía con fuerza, pero algo dentro de ella se encendió. No era solo indignación, era la fuerza de todas las mujeres trabajadoras que habían sido humilladas, de todas las personas que habían sido menospreciadas por su origen o su trabajo. Con una calma que sorprendió incluso a ella misma, Valeria se incorporó completamente, miró directamente a los ojos a Eduardo y respondió con una voz clara y firme que llegó hasta la terraza. «Señor Santamaría, tiene razón en una cosa, soy una empleada, pero a diferencia de usted, soy una empleada que se informa antes de hablar. Esas tierras que planea comprar están bajo protección federal desde hace 6 años y cualquier intento de desarrollo comercial requiere la aprobación de 3 secretarías federales y un estudio de impacto cultural que toma mínimo 2 años. La cara de Eduardo palideció. Valeria continuó, sin levantar la voz, pero con una autoridad que llenaba todo el espacio. Además, la comunidad maya tzeltal que habita esa región tiene derechos territoriales reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si realmente está planeando invertir 50 millones de pesos, como le escuché decir, tal vez debería consultar con un abogado especializado en derecho indígena antes de hacer promesas a sus socios. Los invitados en la terraza se habían acercado discretamente para escuchar mejor. Eduardo se dio cuenta de que había perdido toda credibilidad ante personas cuya opinión valoraba enormemente. Su arrogancia se desplomó como un castillo de naipes. Yo, balbuceó Eduardo, buscando palabras que no llegaban. Valeria tomó su trapo de limpieza, lo dobló cuidadosamente y añadió con una sonrisa serena: «Señor, si me disculpa, tengo que terminar mi trabajo, pero le recomiendo que revise esa información antes de su próxima llamada».
Esa tarde, una simple empleada doméstica había demostrado que el conocimiento, la dignidad y la inteligencia no se compran con dinero, y todos los presentes lo habían presenciado. Si esta historia te está emocionando tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal para no perderte el resto de esta increíble historia y déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí. Queremos conocer a nuestra comunidad de todo el mundo. La noche cayó sobre la mansión como una manta pesada, pero para Eduardo Santamaría el peso real no era la oscuridad, sino la humillación que carcomía su orgullo desde aquella tarde. Después de que Valeria terminara su turno y se marchara con la dignidad intacta, Eduardo había intentado recuperar el control de la situación con sus invitados, pero el daño estaba hecho. Los murmullos discretos, las miradas cómplices entre los empresarios y las sonrisas burlonas mal disimuladas le confirmaron lo que más temía. Había quedado como un completo ignorante ante las personas cuya opinión más valoraba. Ricardo Mendoza, uno de los inversionistas más respetados del país, se había acercado a Eduardo con una palmada en el hombro que más parecía condescendiente que amistosa. «Eduardo, esa muchacha tiene razón sobre las tierras mayas. Mi bufete maneja varios casos similares. Tal vez deberías reconsiderar esa inversión». Las siguientes 2 horas de la cena fueron un calvario silencioso. Eduardo notaba cómo sus invitados intercambiaban miradas significativas cada vez que él hablaba de negocios. La confianza ciega que antes tenían en sus palabras había desaparecido. Por primera vez en años, sintió cómo cuestionaban cada una de sus afirmaciones. Cuando finalmente todos se marcharon, Eduardo se encerró en su estudio. La rabia inicial había dado paso a algo mucho más perturbador: la duda. ¿Cómo era posible que una empleada doméstica supiera más sobre legislación federal que él? ¿Cuántas otras veces había hablado con tanta seguridad sobre temas que no dominaba completamente? Encendió su computadora y comenzó a investigar. Cada búsqueda confirmaba las palabras de Valeria. Las tierras mayas celtales estaban efectivamente protegidas. La UNESCO había declarado esa región como patrimonio cultural inmaterial. Los procesos legales para cualquier desarrollo comercial eran exactamente como ella había descrito. Eduardo se hundió en su silla de cuero italiano. Su imperio inmobiliario se había construido sobre la base de información privilegiada, contactos políticos y, por supuesto, su capacidad para impresionar a inversionistas con su supuesto conocimiento del mercado. Pero esa tarde había quedado expuesto como alguien que hablaba sin sustento real. Mientras tanto, Valeria llegaba a su pequeño departamento en la colonia Doctores. A diferencia de Eduardo, ella no se sentía victoriosa. Su valor de esa tarde había sido instintivo, una reacción natural de alguien que había visto demasiadas injusticias. Pero ahora, mientras se preparaba una taza de té y se sentaba en su único sillón, comenzó a procesar lo que realmente había sucedido. Sabía que había cruzado una línea. En sus 5 años trabajando en casas de familias adineradas, había aprendido la regla no escrita: ser invisible, eficiente y silenciosa. Nunca contradecir, nunca opinar, nunca demostrar que sabías más de lo que se esperaba de una empleada doméstica. Pero esa tarde había sido diferente. Cuando Eduardo habló con tanto desprecio sobre las comunidades indígenas, había tocado algo profundo en su historia personal. Su abuela, doña Carmen, había sido una mujer celtal que llegó a la Ciudad de México en los años 60 buscando una vida mejor para su familia. Había trabajado como empleada doméstica toda su vida, pero nunca había perdido la conexión con sus raíces ni su sed de conocimiento. Valeria había heredado esa curiosidad intelectual. Durante años, mientras trabajaba, había aprovechado cada momento libre para estudiar. Había completado su preparatoria en línea. Había tomado cursos gratuitos de Derecho Constitucional en la UNAM
y había leído vorazmente sobre historia, política y legislación mexicana. Su trabajo como empleada doméstica no definía su intelecto, pero le daba acceso a conversaciones y situaciones que pocos de su origen socioeconómico podían presenciar. Esa noche, tanto Eduardo como Valeria sabían que algo fundamental había cambiado. Él había perdido la máscara de superioridad intelectual que había usado durante años. Ella había descubierto que su voz tenía más poder del que imaginaba. Lo que ninguno de los dos sabía era que esa confrontación sería solo el primer acto de una historia que transformaría ambas vidas de maneras que jamás habrían imaginado. Los días siguientes a la humillación pública se convirtieron en una obsesión para Eduardo Santamaría. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Valeria, serena y segura, desmontando su arrogancia con datos precisos y una elegancia que él nunca había poseído realmente. Por primera vez en años, Eduardo comenzó a cuestionar los cimientos de su éxito. Su empresa, Santamaría Desarrollos, había crecido exponencialmente en la última década, pero ahora se preguntaba cuántos de sus triunfos habían sido producto del conocimiento real y cuántos del simple nepotismo, contactos políticos y la suerte de haber nacido en una familia acomodada. Decidió investigar a Valeria Morales. Utilizó sus contactos para acceder a información personal que normalmente no estaría disponible para un empleador común. Lo que descubrió lo dejó completamente desarmado. Valeria no era simplemente una empleada doméstica que había tenido suerte con un dato random. Era licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Había egresado con mención honorífica y había estado en el 5% superior de su generación. Además, tenía una maestría en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Eduardo se quedó perplejo leyendo su expediente académico. Valeria había trabajado durante sus estudios para costeárselos, había obtenido becas de excelencia académica y había participado en proyectos de investigación sobre legislación indígena a nivel federal. Su tesis de maestría, titulada Protección Jurídica del Patrimonio Cultural Inmaterial en Comunidades Mayas del Sureste Mexicano, había sido publicada en la Revista Mexicana de Derecho Constitucional. Pero la pregunta que más lo atormentaba era obvia. Si Valeria tenía esa formación académica, ¿por qué trabajaba como empleada doméstica? La respuesta llegó cuando investigó más profundamente. Valeria había trabajado durante 3 años en una ONG que defendía los derechos de comunidades indígenas. Sin embargo, cuando la organización perdió financiamiento gubernamental debido a recortes presupuestales, ella había quedado desempleada. El mercado laboral para abogados especializados en derechos indígenas era extremadamente limitado, y las pocas posiciones disponibles requerían palancas o contactos que ella no tenía. Eduardo descubrió que Valeria había enviado su currículum a más de 200 bufetes y dependencias gubernamentales en 2 años. Las respuestas eran siempre las mismas: perfil sobrecalificado, falta de experiencia en derecho corporativo o simplemente silencio. La realidad era más cruda. En un país donde el clasismo seguía siendo una barrera invisible pero poderosa, una mujer joven, morena, de origen indígena y sin apellidos conocidos, tenía muy pocas oportunidades, sin importar su brillantez académica. Para sobrevivir y mantener a su madre, que padecía diabetes y requería medicamentos costosos, Valeria había tomado trabajos de limpieza. Era irónico y devastador. Una de las mentes legales más preparadas del país fregaba pisos para pagar las facturas médicas de su familia. Eduardo también descubrió que Valeria continuaba estudiando. Estaba cursando un doctorado en línea en Derecho Internacional y colaboraba como investigadora voluntaria en varios proyectos académicos. Sus publicaciones en revistas especializadas eran numerosas y citadas por otros académicos.
En el mundo intelectual, Valeria Morales era respetada y reconocida. En el mundo real, era invisible. La investigación de Eduardo reveló algo aún más impactante. Valeria había rechazado varias ofertas de trabajo en el extranjero porque no quería abandonar a su madre enferma. Universidades en Canadá y España le habían ofrecido posiciones de investigación, pero ella había elegido quedarse en México, trabajando en empleos que no aprovechaban ni el 10% de su capacidad intelectual. Esa revelación golpeó a Eduardo como un martillazo. Él había heredado su empresa, había tenido acceso a las mejores escuelas privadas, había construido su carrera sobre conexiones familiares y nunca había enfrentado una sola barrera real. Valeria, en cambio, había construido su conocimiento desde la nada, había superado obstáculos que él ni siquiera podía imaginar, y a pesar de su talento excepcional, se encontraba limpiando casas para sobrevivir. Por primera vez en su vida, Eduardo Santamaría se sintió pequeño ante alguien más. Y por primera vez, esa sensación no le provocó rabia, sino algo completamente nuevo: respeto. Eduardo no había podido dormir bien en una semana. La información sobre Valeria había desmantelado completamente su percepción del mundo y, más dolorosamente, de sí mismo. Decidió que tenía que hablar con ella, pero no sabía cómo abordar la conversación sin admitir que había investigado su vida privada. La oportunidad llegó de manera inesperada. Era viernes por la tarde y Eduardo había cancelado una junta importante fingiendo un malestar estomacal. En realidad, quería estar en casa cuando Valeria llegara para su turno semanal de limpieza profunda. Había planeado una disculpa elegante, tal vez incluso ofrecerle una posición mejor en alguna de sus empresas. Pero cuando Valeria llegó, no llegó sola. La acompañaba una mujer mayor, de unos 55 años, que caminaba con dificultad apoyándose en un bastón. Eduardo observó desde la ventana de su estudio cómo Valeria ayudaba pacientemente a la mujer a subir los escalones de la entrada de servicio. «Mami, ya te dije que no tenías que venir», escuchó que le decía Valeria con ternura. «El doctor dijo que necesitas reposo». «No puedo quedarme en casa sin hacer nada, mi amor», respondió la mujer mayor con una voz que delataba cansancio, pero también dignidad. «Además, quiero conocer esta casa donde trabajas. Se ve que son gente importante». Eduardo sintió una punzada de culpa al escuchar esas palabras. Se acercó discretamente para escuchar mejor la conversación. «Señora Morales», dijo Valeria a su madre, «yo trabajo aquí para que usted pueda descansar y cuidar su salud. No necesita preocuparse por impresionar a nadie». «Valeria, hija, tú no deberías estar trabajando en esto. Con todo lo que estudiaste, con lo inteligente que eres». La voz de la señora Carmen se quebró ligeramente. «Me siento tan mal de que tengas que limpiar casas por mi culpa, por mis medicinas». «Mamá, no diga eso», interrumpió Valeria con firmeza pero con amor. «Usted trabajó toda su vida para que yo pudiera estudiar. Ahora es mi turno de cuidarla. Además, este trabajo me está enseñando cosas que ninguna universidad podría enseñarme». Eduardo se sintió como un intruso escuchando esa conversación íntima, pero no podía apartarse. Había algo en la dinámica entre madre e hija que lo conmovía profundamente. «¿Cómo qué cosas, mi amor?», preguntó doña Carmen. Valeria guardó silencio por un momento antes de responder. «Me está enseñando sobre la dignidad, mamá. Sobre cómo el trabajo honesto, cualquier trabajo honesto, tiene valor. Y también me está enseñando sobre las personas. He visto cómo vive la gente muy rica, cómo piensan, cuáles son sus problemas reales y cuáles son solo caprichos. ¿Y qué has aprendido? Que muchas veces la gente que tiene todo materialmente es la que menos sabe sobre la vida real. Hace unos días, el señor de esta casa me gritó y me humilló porque lo corregí en un tema que yo sí conocía. Pero después me di cuenta de que él no me gritó por maldad. Me gritó porque nunca nadie le había demostrado que podía estar equivocado. Debe ser muy solitario vivir en una burbuja donde todos siempre te dicen que sí».
Eduardo sintió como si le hubieran dado una bofetada. La perspectiva de Valeria era completamente diferente a lo que él había imaginado. No había resentimiento en su voz, sino una comprensión madura y casi compasiva de la situación. «Pero, ¿no te sentiste mal cuando te gritó?», insistió doña Carmen. «Por supuesto que sí, mamá, pero también sentí lástima por él. Imaginé vivir 36 años creyendo que eres el más inteligente del cuarto y descubrir que muchas veces no es así. Debe ser devastador». En ese momento, Eduardo no pudo soportar más. Salió de su escondite y se dirigió hacia la entrada de servicio. Valeria y su madre se sobresaltaron al verlo. «Señora Morales», dijo Eduardo, dirigiéndose directamente a Valeria con una voz que temblaba ligeramente. «¿Podríamos hablar?». Valeria intercambió una mirada preocupada con su madre. «Por supuesto, señor Santamaría. Mamá, ¿puede esperarme en la cocina? Hay una silla cómoda ahí». Eduardo ayudó a doña Carmen a llegar hasta la cocina, un gesto que sorprendió tanto a la señora mayor como a su hija. Una vez que estuvieron solos, Eduardo respiró profundamente. «Valeria, necesito pedirle una disculpa, pero antes necesito confesarle algo que tal vez no le guste». El corazón de Valeria se aceleró. La iba a despedir. Había hecho algo mal. «La he estado investigando», dijo Eduardo, evitando su mirada. «Y ahora sé quién es usted realmente». El silencio en la cocina de la mansión Santamaría se volvió denso como el aire antes de una tormenta. Valeria sintió cómo su mundo se tambaleaba. Si Eduardo había investigado su pasado, significaba que conocía su verdadera formación académica, y eso podría interpretarse de muchas maneras, ninguna de ellas buena para ella. «¿Me va a despedir?», preguntó Valeria, con una calma que no sentía, preparándose mentalmente para lo peor. «No», respondió Eduardo inmediatamente, sorprendido por la pregunta. «Al contrario, necesito pedirle perdón, pero también necesito preguntarle algo que no entiendo». Eduardo se acercó a la ventana, dándole la espalda a Valeria. Sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba para la conversación más difícil de su vida adulta. «Sé que usted es licenciada en Derecho por la UNAM, que tiene una maestría en Derechos Humanos y Pueblos Indígenas, que está cursando un doctorado y que ha publicado artículos académicos que yo ni siquiera puedo entender completamente», comenzó Eduardo. «También sé que trabajó en una ONG defendiendo comunidades indígenas, que ha rechazado ofertas de trabajo en el extranjero y que está aquí, limpiando mi casa, no por falta de capacidad, sino por circunstancias que...». Su voz se quebró. Eduardo se volteó para mirar a Valeria y ella pudo ver algo en sus ojos que jamás había esperado. Vulnerabilidad real. «¿Sabe cuál es mi nivel de estudios, señora Morales?», continuó Eduardo. «Tengo una licenciatura en Administración de Empresas que obtuve porque mi papá conocía al rector. Mis calificaciones fueron mediocres, nunca leí un libro completo que no fuera obligatorio y construí mi empresa sobre la base de contactos familiares y dinero heredado». Valeria lo miraba sin saber qué decir. Esta confesión era lo último que había esperado escuchar. «Cuando usted me corrigió la semana pasada, no solo me humilló por ignorante», continuó Eduardo, «me hizo darme cuenta de algo que había estado negando toda mi vida, que mi éxito no tiene nada que ver con mi inteligencia o mi esfuerzo, y que personas como usted, infinitamente más preparadas y capaces que yo, están limpiando pisos mientras yo tomo decisiones millonarias basándome en corazonadas y contactos». Eduardo se sentó frente a Valeria, una posición que simbólicamente los ponía al mismo nivel por primera vez. «Mi pregunta es, ¿cómo es posible que usted, con toda su preparación, haya terminado aquí? Y más importante, ¿cómo es posible que no sienta odio hacia gente como yo?». Valeria guardó silencio durante varios minutos. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «Señor Santamaría, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por favor, ¿usted eligió nacer en la familia en la que nació?». Eduardo negó con la cabeza. «Yo elegí nacer en la familia en la que nací.
No. Entonces, ¿de qué sirve el odio? Usted no eligió sus privilegios. Yo no elegí mis obstáculos. Lo que sí podemos elegir es qué hacemos con las cartas que nos tocaron. Valeria se levantó y se acercó a la ventana que daba al jardín. Mire, señor Santamaría, es cierto que terminé trabajando como empleada doméstica por circunstancias. Mi mamá se enfermó, los medicamentos son caros y el mercado laboral para mi especialización es prácticamente inexistente. Pero eso no significa que me sienta víctima. ¿Cómo es posible que no se sienta víctima? Porque este trabajo me ha enseñado más sobre la realidad del país que todos mis años en la universidad. He estado en las casas de políticos, empresarios, intelectuales, artistas. He visto cómo viven, cómo piensan, cuáles son sus miedos reales. He escuchado conversaciones que han confirmado o desmentido teorías que estudié en libros. Este trabajo ha sido mi verdadera maestría en sociología mexicana. Eduardo la escuchaba fascinado. Además, continuó Valeria, cada peso que gano limpiando casas lo invierto en los estudios de mi doctorado y en la atención médica de mi mamá. No hay trabajo honesto que me avergüence si me permite cuidar a mi familia y seguir creciendo intelectualmente. Pero usted podría estar ejerciendo su carrera, ganando mucho más dinero, siendo reconocida profesionalmente. ¿Sabe qué descubrí, señor Santamaría? Que el reconocimiento profesional y el dinero no son lo único que da sentido a la vida. Mi mamá está viva, está cómoda, está orgullosa de mí. Yo sigo aprendiendo, sigo investigando, sigo contribuyendo al conocimiento desde la academia. Y ahora, además, entiendo cómo funciona realmente este país desde adentro. Valeria se volteó para mirarlo directamente. La pregunta no es por qué no siento odio hacia usted. La pregunta es, ¿qué va a hacer usted ahora que sabe todo esto? Eduardo sintió que esa pregunta contenía el peso de su futuro entero. Los días siguientes a esa conversación transformaron completamente la dinámica en la mansión Santamaría. Eduardo no podía concentrarse en sus negocios habituales. La conversación con Valeria había abierto una fisura en su percepción del mundo que cada día se hacía más grande. Por primera vez en su vida, Eduardo comenzó a cuestionar no solo sus métodos, sino sus objetivos. ¿Para qué servía una fortuna construida sobre la ignorancia? ¿Cómo podía seguir tomando decisiones que afectaban a miles de personas sin tener el conocimiento real que se requería para hacerlo responsablemente? Una semana después, cuando Valeria llegó para su turno habitual, Eduardo la esperaba en la sala principal con una propuesta que había estado elaborando cuidadosamente. Señora Morales, ¿podríamos hablar antes de que comience su trabajo? Valeria asintió, aunque su lenguaje corporal mostraba cierta tensión. Había estado temiendo que Eduardo decidiera despedirla después de todo. He estado pensando mucho en nuestra conversación, comenzó Eduardo, y me he dado cuenta de que tengo un problema serio. ¿Cuál problema? Que dirijo una empresa de desarrollo inmobiliario sin tener la menor idea de las implicaciones legales, sociales y culturales de mis proyectos. Y que esa ignorancia no solo es irresponsable, es peligrosa. Eduardo se levantó y comenzó a caminar por la sala. El proyecto de las tierras mayas que usted mencionó no es el único que tengo en desarrollo. Tengo otros 8 proyectos similares en diferentes estados, y ahora me doy cuenta de que no tengo idea de si alguno de ellos está violando alguna ley o afectando comunidades que no deberían ser afectadas. Valeria lo escuchaba con creciente interés. Por eso, continuó Eduardo deteniéndose frente a ella, quiero ofrecerle un trabajo, pero no cualquier trabajo. ¿Qué tipo de trabajo? Quiero que sea la directora de responsabilidad social y legal de Santamaría Desarrollos. Quiero que revise todos mis proyectos actuales, que evalúe su viabilidad legal y social, que me ayude a transformar mi empresa en algo de lo que pueda estar orgulloso. Valeria se quedó completamente muda. De todas las cosas que había esperado escuchar, esa era la última. El salario sería de 80,000 pesos mensuales para empezar,
con revisión trimestral según resultados. Tendría un presupuesto independiente para contratar el equipo que considere necesario y tendría poder de veto sobre cualquier proyecto que considere legal o socialmente problemático. Señor Santamaría, comenzó Valeria, pero Eduardo la interrumpió. Sé lo que va a decir, que no tiene experiencia en el sector inmobiliario corporativo, pero yo no necesito a alguien con experiencia en hacer negocios como yo los he estado haciendo. Necesito a alguien que me ayude a hacer negocios como deberían hacerse. Valeria se levantó y caminó hacia la ventana. Su mente trabajaba a toda velocidad, analizando las implicaciones de la propuesta. ¿Puedo preguntarle algo, señor Santamaría? Por favor. No, ¿por qué me está ofreciendo esto a mí? Podría contratar a cualquier despacho legal prestigioso, a cualquier consultoría especializada en responsabilidad social corporativa. Eduardo sonrió por primera vez en semanas, porque los despachos legales prestigiosos y las consultorías especializadas me van a decir lo que quiero escuchar, lo que les conviene para mantener el contrato. Usted me va a decir la verdad, me guste o no. Y si la verdad es que la mayoría de sus proyectos son legal o éticamente cuestionables, entonces los cancelaremos o los reestructuraremos hasta que no lo sean. Valeria lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Está dispuesto a perder dinero por hacer lo correcto? Señora Morales, me he dado cuenta de que el dinero que gano, sin saber cómo, ni por qué, no me ha dado felicidad ni satisfacción real. Tal vez sea hora de intentar ganar dinero de una manera de la que pueda estar orgulloso. Valeria guardó silencio durante varios minutos. Finalmente se volteó hacia Eduardo. Necesito tiempo para pensarlo y necesito que entienda algo. Si acepto, no va a ser su empleada que dice que sí a todo. Va a ser su socia en la transformación de su empresa, y eso significa que habrá momentos en los que vamos a estar en desacuerdo total. Eso es exactamente lo que necesito, respondió Eduardo sin dudarlo. Muy bien, le doy mi respuesta en una semana. Esa noche, Valeria no pudo dormir. La propuesta de Eduardo representaba todo por lo que había trabajado académicamente, pero también significaba adentrarse en un mundo corporativo que históricamente había excluido a personas como ella. Era una oportunidad extraordinaria, pero también un riesgo enorme. La semana de reflexión de Valeria coincidió con una crisis inesperada en Santamaría Desarrollos. Uno de los proyectos más importantes de Eduardo, un complejo turístico en Quintana Roo, había sido suspendido por las autoridades federales debido a irregularidades en los permisos ambientales. Eduardo se enteró de la suspensión durante una llamada furiosa de sus socios inversionistas. Al parecer, el proyecto afectaba un cenote sagrado para las comunidades mayas locales, algo que sus asesores legales habían pasado por alto completamente. ¿Cómo es posible que nadie me haya informado sobre esto?, gritaba Eduardo en su oficina mientras sus abogados corporativos se miraban entre sí sin saber qué responder. «Señor Santamaría», murmuró nerviosamente el socio principal del despacho, «nuestro análisis se centró en los aspectos fiscales y comerciales. Los temas culturales y ambientales no estaban dentro del alcance del contrato». Eduardo colgó el teléfono abruptamente. La crisis había llegado en el peor momento posible, justo cuando él había comenzado a cuestionar sus métodos empresariales. Pero también le había dado la confirmación definitiva de que necesitaba un enfoque completamente diferente. Esa misma tarde, Valeria llegó a la mansión para dar su respuesta. Cuando vio el estado de agitación de Eduardo, inmediatamente supo que algo grave había ocurrido. ¿Pasó algo malo?, preguntó Valeria, notando los papeles esparcidos por toda la sala y la expresión de derrota en el rostro de Eduardo. «Se suspendió mi proyecto más importante por violar protecciones culturales y ambientales que yo ni siquiera sabía que existían». Valeria se sentó frente a él. Por primera vez, Eduardo no se veía como el magnate arrogante que había conocido,
sino como un hombre que se enfrentaba a las consecuencias de años de decisiones irresponsables. ¿Puedo ver los documentos?, preguntó Valeria. Eduardo le entregó el folder con la notificación oficial y los documentos del proyecto. Valeria los revisó durante 20 minutos en silencio, ocasionalmente frunciendo el ceño o tomando notas en una libreta que siempre llevaba consigo. ¿Qué tan importante es este proyecto para su empresa?, preguntó finalmente. Representa el 40% de mis ingresos proyectados para los próximos 3 años. Si no lo recupero, voy a tener que despedir a la mitad de mi personal y cancelar otros 2 proyectos. Valeria asintió gravemente. Señor Santamaría, tengo buenas y malas noticias. Deme primero las malas. Sus abogados tienen razón en que violaron múltiples normativas federales. El proyecto, tal como está planteado, es inviable legal y éticamente. Eduardo sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Y las buenas noticias, que es posible reestructurar completamente el proyecto de manera que no solo cumpla con todas las normativas, sino que se convierta en un modelo de desarrollo sustentable y culturalmente responsable. ¿Cómo? Valeria se levantó y comenzó a caminar por la sala, igual que hacía Eduardo cuando estaba pensando. En lugar de construir sobre el cenote, el proyecto puede convertirse en un centro de turismo cultural que proteja y promueva el sitio sagrado. En lugar de competir con las comunidades locales, puede asociarse con ellas. En lugar de extraer recursos de la región, puede invertir en su desarrollo sostenible. Eduardo la miraba fascinado. ¿Eso sería rentable? Más rentable que el proyecto original, si se hace correctamente. El turismo cultural y sustentable es uno de los sectores de mayor crecimiento a nivel mundial, y un proyecto que cuente con el apoyo real de las comunidades locales tiene muchas más posibilidades de éxito a largo plazo. Valeria se detuvo frente a Eduardo, pero para hacer esto posible, necesitaría un equipo completamente diferente de asesores. Necesitaría antropólogos, especialistas en desarrollo sustentable, abogados especializados en derecho indígena y alguien que pueda coordinar todo ese equipo multidisciplinario. Eduardo entendió inmediatamente la implicación. ¿Está aceptando mi propuesta? Estoy aceptando algo mejor que su propuesta, respondió Valeria con una sonrisa que Eduardo no había visto antes. Estoy proponiéndole que seamos socios en la creación de una nueva manera de hacer desarrollo inmobiliario en México. Socios. Le propongo que me dé el 20% de las acciones de Santamaría Desarrollos, que cambiemos el nombre de la empresa a Desarrollos Sustentables México y que transformemos completamente el modelo de negocio hacia el desarrollo responsable. Eduardo se quedó sin palabras. La propuesta era mucho más audaz de lo que había imaginado. Usted pondría el capital, los contactos y la infraestructura, continuó Valeria. Yo pondría el conocimiento legal, la metodología de trabajo comunitario y la visión estratégica, y juntos crearíamos algo que ninguno de los dos podría lograr por separado. ¿Y si fracasamos? Entonces fracasaremos haciendo lo correcto, pero no vamos a fracasar. La convicción en la voz de Valeria era contagiosa. Por primera vez en semanas, Eduardo sintió esperanza real. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo. Su crisis de Quintana Roo va a ser nuestro primer caso de éxito. Los primeros 3 meses de la sociedad entre Eduardo y Valeria fueron una montaña rusa de emociones, desafíos y pequeñas victorias que comenzaron a transformar no solo la empresa, sino a ambos como personas. Valeria había establecido su oficina en lo que antes era la biblioteca de la Mansión Santamaría, un espacio que Eduardo nunca había usado realmente, pero que se convirtió en el centro neurálgico de la nueva filosofía empresarial. Las paredes, antes decoradas con libros que nadie leía, ahora estaban cubiertas de mapas, análisis demográficos, estudios de impacto ambiental y fotografías de las comunidades con las que trabajaban. El primer gran desafío
fue reestructurar el proyecto de Quintana Roo. Valeria había convencido a Eduardo de hacer algo que él jamás había hecho: visitar personalmente la comunidad afectada, no para negociar desde una posición de poder, sino para escuchar y aprender. El viaje fue revelador para Eduardo. Nunca había estado en una comunidad rural maya, nunca había hablado directamente con las personas que serían afectadas por sus proyectos. Al principio se sintió incómodo y fuera de lugar, pero Valeria facilitó las conversaciones de una manera que lo sorprendió. «Don Aurelio», le dijo Valeria al líder comunitario, «queremos proponerle algo diferente. En lugar de construir sobre su cenote sagrado, queremos ayudarlos a protegerlo y convertirlo en una fuente de ingresos sostenibles para su comunidad». Eduardo observó cómo Valeria se ganaba la confianza de los comuneros, no con promesas grandiosas, sino con preguntas genuinas sobre sus necesidades, sus tradiciones y sus sueños para el futuro de sus hijos. La propuesta que finalmente emergió de esas conversaciones era revolucionaria: crear un centro de turismo cultural, administrado conjuntamente por la empresa y la comunidad, donde los visitantes pudieran aprender sobre la cultura maya auténtica mientras contribuían directamente al desarrollo económico local. «Es genial en teoría», le había dicho Eduardo a Valeria durante una de sus noches de trabajo, «pero ¿cómo convencemos a los inversionistas de que esto va a ser más rentable que el plan original?» «Con números reales y proyecciones a largo plazo», respondió Valeria, mostrándole un análisis financiero que había estado preparando. «Mire, el turismo cultural tiene márgenes de ganancia más altos que el turismo convencional, genera menos conflictos legales, requiere menos inversión en infraestructura pesada y crea lealtad de marca a largo plazo». Pero la verdadera prueba llegó cuando Eduardo presentó la nueva propuesta a sus socios inversionistas. Había convocado a una junta extraordinaria, sabiendo que varios de ellos estaban considerando retirar su financiamiento debido a la crisis del proyecto original. «Caballeros», comenzó Eduardo con una seguridad que sorprendió incluso a Valeria, «quiero presentarles a la persona que va a transformar esta empresa y probablemente el futuro del desarrollo inmobiliario en México». Valeria se había preparado durante semanas para ese momento. Había practicado su presentación decenas de veces, había anticipado todas las preguntas difíciles y había preparado respuestas técnicas para cada objeción posible. «Señores inversionistas», comenzó Valeria, «lo que les voy a proponer hoy va a parecer radical, pero los números van a demostrarles que también es lo más inteligente que podemos hacer». Durante los siguientes 40 minutos, Valeria desglosó meticulosamente cómo el nuevo modelo de desarrollo sustentable no solo era éticamente superior, sino económicamente más sólido. Mostró estudios de caso internacionales, proyecciones financieras detalladas y análisis de riesgo que demostraban que la responsabilidad social corporativa no era un gasto, sino una inversión. «El modelo tradicional de desarrollo inmobiliario en México está llegando a su límite», explicó Valeria. «Las comunidades están más organizadas, las regulaciones ambientales son más estrictas y los consumidores, especialmente los millennials y la generación Z, están dispuestos a pagar más por productos y servicios que alineen con sus valores». Ricardo Mendoza, el inversionista más influyente del grupo, interrumpió la presentación. «Licenciada Morales, todo esto suena muy bonito, ¿pero tiene experiencia real en el sector inmobiliario?». Era la pregunta que Valeria había estado temiendo, pero también para la que mejor se había preparado. «Señor Mendoza tiene razón. No tengo experiencia en hacer negocios inmobiliarios de la manera tradicional». Pero tampoco la tenían los fundadores de empresas como Patagonia, Ben & Jerry's o Interface Inc., cuando revolucionaron sus industrias aplicando principios de sustentabilidad. Lo que sí tengo es experiencia en analizar riesgos legales, en trabajar con comunidades
y en identificar oportunidades que otros no ven porque están demasiado enfocados en hacer las cosas como siempre se han hecho. Valeria hizo una pausa estratégica antes de continuar. La pregunta no es si tengo experiencia en el sector inmobiliario tradicional. La pregunta es si ustedes quieren seguir invirtiendo en un modelo que está generando cada vez más conflictos y riesgos, o si quieren ser pioneros en un modelo que va a dominar el mercado en los próximos 10 años. El silencio en la sala fue tenso, pero Eduardo pudo ver en los rostros de los inversionistas que Valeria había logrado captar su atención de una manera que él nunca había conseguido. 6 meses después de la presentación que cambió el rumbo de la empresa, el proyecto piloto de Quintana Roo se había convertido en un caso de estudio que estaba siendo observado por toda la industria del desarrollo inmobiliario en México. El Centro de Turismo Cultural Corazón del Cenote había superado todas las proyecciones financieras. Los visitantes llegaban no solo de México, sino de Estados Unidos, Canadá y Europa, atraídos por la promesa de una experiencia auténtica y responsable. Pero más importante aún, la comunidad maya local había visto un incremento del 300% en sus ingresos familiares, y los jóvenes que antes emigraban a las ciudades ahora encontraban oportunidades de trabajo bien remunerado en su propia tierra. Eduardo estaba en su oficina revisando los reportes mensuales cuando Valeria entró con una sonrisa que no había visto en meses. ¿Se acuerda de Patricia Hernández?, le preguntó Valeria. ¿La reportera de Forbes México que quería entrevistarnos? Acaba de confirmar que nuestro proyecto va a ser la portada de la edición de diciembre. El título es La Revolución Silenciosa. Cómo una empleada doméstica transformó el desarrollo inmobiliario mexicano. Eduardo sintió una mezcla de orgullo y humildad. En los últimos meses había aprendido a compartir los reflectores con Valeria y había descubierto que el reconocimiento compartido era mucho más satisfactorio que la gloria individual que había buscado toda su vida. ¿Ya vio los números del tercer trimestre?, preguntó Eduardo, señalando hacia los reportes financieros. ¿Qué números? Valeria se acercó al escritorio. Desarrollos sustentables. México ha generado un 23% más de ganancias que Santa María. Desarrollos en el mismo periodo del año pasado. Y eso trabajando únicamente con proyectos de desarrollo responsable. Valeria se sentó frente a Eduardo y por primera vez desde que habían iniciado la sociedad se permitió sentir verdadera satisfacción por lo logrado. ¿Sabe qué es lo que más me emociona de estos números?, dijo Valeria. ¿Qué? Que demuestran que hacer lo correcto no solo es posible, sino rentable, que ya no tenemos que elegir entre nuestros principios y nuestro sustento. Eduardo asintió, pero Valeria notó que había algo más en su expresión. ¿Qué está pensando?, le preguntó. Estoy pensando en todas las personas como usted que están trabajando en empleos que no aprovechan su potencial porque el sistema no les da oportunidades reales, respondió Eduardo. Y me pregunto cuántos problemas podríamos resolver si encontráramos la manera de conectar el talento con las oportunidades de manera más eficiente. Valeria lo miró con curiosidad. Durante los meses de trabajo conjunto, había visto cómo Eduardo se había transformado de un empresario superficial en alguien genuinamente comprometido con el impacto social. ¿Está pensando en algo específico? Eduardo se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín. ¿Qué le parecería si creáramos un programa de becas y desarrollo profesional para personas talentosas que están en situaciones similares a la que usted estaba hace un año? ¿Como un programa de responsabilidad social? No, como un programa de inteligencia empresarial, corrigió Eduardo. He aprendido que las personas que han tenido que luchar por sus oportunidades desarrollan una perspectiva y una determinación que no se puede enseñar en las mejores universidades privadas. Si podemos identificar y desarrollar ese talento, no solo estaremos ayudando a individuos, estaremos construyendo equipos más fuertes. Valeria sintió una emoción
que no había experimentado desde sus días como estudiante universitaria. La emoción de estar ante una idea que podía cambiar vidas de manera sistemática. ¿Está hablando de crear una empresa de consultoría?, preguntó. Estoy hablando de crear un modelo híbrido, respondió Eduardo, volteándose hacia ella con los ojos brillantes. Una empresa que haga desarrollo inmobiliario sustentable, pero que también identifique, capacite y coloque talento subutilizado en posiciones donde puedan maximizar su impacto. ¿Sería como una agencia de headhunting social? Exactamente. Pero no solo colocando personas en empleos, sino creando ecosistemas donde el talento y las oportunidades se encuentren de manera orgánica. Valeria se quedó pensativa durante varios minutos. La propuesta de Eduardo era ambiciosa, pero también era factible. Y más importante, era necesaria. Si vamos a hacer esto, dijo finalmente, necesitamos hacerlo bien desde el principio. Necesitamos metodologías serias de identificación de talento, programas de capacitación estructurados y alianzas estratégicas con empresas que genuinamente quieran diversificar sus equipos. ¿Eso es un sí? Eso es un vamos a escribir un plan de negocios y si funciona sobre el papel, lo hacemos realidad. Esa noche, mientras Valeria regresaba a su casa, reflexionó sobre el camino recorrido. Un año atrás, había estado limpiando esa misma oficina, sintiendo que su potencial estaba siendo desperdiciado. Ahora estaba planeando crear un sistema que evitara que otras personas vivieran esa frustración. Por primera vez en mucho tiempo, Valeria se sintió completamente alineada con su propósito de vida. 2 años después de aquel viernes que cambió sus vidas para siempre, Eduardo y Valeria estaban de pie en el escenario del Centro de Convenciones de la Ciudad de México, recibiendo el Premio Nacional de Responsabilidad Social Empresarial. El auditorio estaba lleno de empresarios, académicos, funcionarios gubernamentales y representantes de organizaciones sociales. Pero en la primera fila, sentada con dignidad y orgullo, estaba doña Carmen Morales, la madre de Valeria, quien había visto a su hija transformarse de empleada doméstica a una de las empresarias sociales más reconocidas del país. Hace 2 años, comenzó Valeria su discurso de aceptación, yo estaba limpiando casas para poder pagar los medicamentos de mi mamá y continuar mis estudios de doctorado. Hoy, nuestra empresa Desarrollos Sustentables México ha creado más de 500 empleos directos en comunidades rurales. Ha desarrollado 12 proyectos de turismo cultural sustentable y nuestro programa Talento Invisible ha colocado a 200 profesionales talentosos en posiciones donde pueden maximizar su impacto social. El aplauso fue ensordecedor, pero Valeria esperó a que se calmara antes de continuar. Pero lo más importante no son los números. Lo más importante es que hemos demostrado que es posible construir empresas exitosas sin sacrificar nuestros principios, sin explotar comunidades y sin desperdiciar talento humano. Eduardo tomó el micrófono. Durante estos 2 años había aprendido a hablar en público con una autenticidad que nunca había tenido cuando solo repetía frases hechas sobre éxito empresarial. Yo heredé una fortuna y una empresa, dijo Eduardo, pero no fue hasta que Valeria me mostró mi ignorancia que comencé a construir algo de lo que realmente puedo estar orgulloso. Aprendí que el verdadero liderazgo no es tener todas las respuestas, sino rodearse de personas que tengan las preguntas correctas. Eduardo hizo una pausa y miró directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo. Si hay empresarios viendo esto, mi mensaje es simple. El talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Si queremos empresas más innovadoras, más responsables y más exitosas, tenemos que ampliar nuestra definición de quién merece una oportunidad. Después de la ceremonia, mientras se dirigían a la celebración, Valeria y Eduardo caminaron por el pasillo principal del centro de convenciones. Eduardo notó que Valeria estaba más callada de lo usual. ¿En qué está pensando?, le preguntó. Estoy pensando en todas las Valerias que siguen ahí afuera,
respondió ella. Todas las personas brillantes que están trabajando en empleos que no aprovechan su potencial porque el sistema no les da oportunidades reales. Pero ya estamos trabajando en eso. El programa Talento Invisible está creciendo cada mes. Lo sé, pero no es suficiente. Necesitamos que esto se convierta en un movimiento, no solo en un programa. Eduardo se detuvo en medio del pasillo. ¿Está pensando en algo específico? Valeria sonrió con esa expresión que Eduardo había aprendido a reconocer como señal de que se le había ocurrido algo grande. ¿Qué le parecería si escribiéramos un libro? No un libro de autoayuda, sino un manual práctico para empresarios que quieran implementar modelos similares al nuestro. ¿Un libro? Piénselo. Podríamos documentar nuestra metodología, compartir casos de estudio, incluir herramientas prácticas para identificar talento subutilizado. Si logramos que aunque sea el 1% de las empresas mexicanas adopten elementos de nuestro modelo, estaríamos hablando de miles de oportunidades nuevas para personas talentosas. Eduardo reflexionó sobre la propuesta. Durante estos 2 años había aprendido a confiar completamente en la visión estratégica de Valeria. ¿Cómo se llamaría? La empleada que cambió todo. Un manual para revolucionar tu empresa desde adentro. Me gusta. ¿Cuándo empezamos? Ya empecé. Tengo el primer capítulo en mi escritorio. Eduardo rió. Después de 2 años de sociedad, ya no se sorprendía de que Valeria siempre estuviera 3 pasos adelante de él en términos de visión estratégica. Esa noche, mientras la ciudad se iluminaba desde la ventana de su oficina, Valeria reflexionó sobre el camino recorrido. 2 años atrás, Eduardo Santamaría le había gritado que no era más que una empleada. Hoy, esa misma empleada era su socia igualitaria en una empresa que estaba cambiando las reglas del juego en México. Pero más importante que el éxito empresarial era el impacto humano. Doña Carmen tenía ahora el mejor tratamiento médico disponible y se había convertido en la coordinadora del programa de adultos mayores en el primer proyecto comunitario de la empresa. Cientos de familias en comunidades rurales tenían ingresos dignos y sus hijos acceso a educación de calidad. Y decenas de profesionales talentosos habían encontrado oportunidades para desarrollar su potencial máximo. Valeria tomó su laptop y comenzó a escribir el segundo capítulo del libro que cambiaría la manera en que México pensaba sobre talento, oportunidades y responsabilidad social empresarial. La empleada que había sido humillada por corregir a su jefe se había convertido en la empresaria que estaba enseñándole al país que la dignidad, la inteligencia y el trabajo duro no conocen de apellidos ni de códigos postales. Y esa, pensó Valeria mientras escribía, era la lección más importante de todas. Si te gustó esta historia increíble, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y comentar aquí abajo desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Tu participación es fundamental para que sigamos trayendo estas historias que tocan el corazón. Hasta la próxima.